Bueno, buenas noches. En primera instancia, obviamente a esta hora está complicado entrarle a la RT-PCR, pero lo quiero hacer un poco rápido, pero haciendo hincapié en algunas cuestiones prácticas que les pueden servir a ustedes para la aplicación, interpretación e intentar lograr el control de algunas etapas que son críticas para obtener un buen resultado del informe. Yo vuelvo un poco atrás y Raquel estuvo hablando de la etapa preanalítica y me estoy centrando en este caso en aquellos test moleculares en la cual la mayoría partimos de muestras respiratorias. Quiero dejar en claro que la toma de la muestra es una de las etapas más importantes y sobre la toma de la muestra es importante la calidad, que en ese caso es importante tener un personal entrenado, con una buena técnica para poder hacer la toma con la mejor calidad posible. Lo segundo es el tipo de muestra que habitualmente debo pensar en el curso clínico de la enfermedad, donde sería más óptimo, según el curso clínico, si obtenemos muestras respiratorias, nasofaringias, o si se requiere, por la etapa evolutiva del paciente, una muestra profunda que nos ofrezca más sensibilidad desde el punto de vista diagnóstico. Y otro punto importante, que después lo quiero repasar con una tabla rápida, es la oportunidad. Y en ese caso, dependiendo del tipo de paciente, en las manifestaciones clínicas que tenga ese paciente, yo voy a tener diferente oportunidad para hacer diferentes tipos de pruebas según la evolución clínica. Creo que es importante para nosotros, para todos los que estamos coordinando la toma de muestras, incluso el envío de la muestra al laboratorio, tener en cuenta que estamos frente a un virus ARN, y el ARN es muy lábil y se degrada rápidamente. Entonces, algunas condiciones debieran ser lo más estrictas posibles y lo menos variables posible. Lo importante de la toma de la muestra en la elección, como decía Raquel, del hisopo adecuado, en lo posible, o sea, tiene que ser un hisopo de dacrón o de otro poliéster, con un mango de plástico, son los adecuados que no inhiben la técnica de PCR. En el mismo sentido, asegurarse de que tenga un transporte adecuado en los tiempos establecidos y en la temperatura óptima para hacer el transporte de la muestra. El transporte se debería dar en lo posible en medio de transporte viral, que eso nos permite una estabilidad de la muestra hasta por 72 horas cuando la dejamos en heladera. Sin embargo, se pueden utilizar algunas alternativas, como son algunas otras sales vaperadas o suero fisiológico. En ese caso, la estabilidad es algo menor que el medio de transporte viral, por lo cual debería acelerarse lo más posible la llegada al laboratorio. En el mismo sentido es el almacenamiento. Dependiendo en qué material, en qué producto esté almacenado el hisopo, o en qué sustancia esté el hisopo, va a ser el tiempo de almacenamiento que yo puedo tenerlo hasta lograr hacer el análisis. Resaltaría, como dijimos, estas tres cosas entonces. No olvidemos que es un ARN, y no olvidemos que muchas veces la coordinación en los tiempos de transporte, fundamentalmente cuando a veces lo hacemos desde el interior del país y requiere un transporte de esa muestra hasta otro departamento para ser analizada, yo tengo que tener en cuenta eso porque puede contribuir en gran medida a la aparición de falsos negativos del proceso diagnóstico. Resumo entonces estas 5 etapas: toma de muestra, tipo de muestra adecuada, etapa evolutiva del paciente, el transporte y el almacenamiento. Esto creo que son las variables principales de los falsos negativos del proceso diagnóstico. La etapa analítica consta para el test molecular en general de 2 instancias diferentes. La instancia de extracción de ARN, en el cual se extrae del virus, se elisa el virus y se extrae el ácido nucleico, y la etapa de amplificación, o sea, una vez aislado el ácido nucleico, yo lo someto, en este caso como es un virus ARN, primero a una RT, que es la retrotranscripción, o sea, el pasaje de ARN a ADN copia, que se llama, para después ese ADN copia entrar a la reacción en cadena de la polimerasa, que es la amplificación exponencial de ese segmento objetivo,
que lo amplifico con una especificidad altísima debido al uso de secuencias específicas para esa región. La extracción de ARN, perdón, hay múltiples tipos, y cuando yo lo envío a un laboratorio es interesante saber de qué es lo que usa, más que nada por los tiempos de respuesta que yo puedo obtener de esto. En este caso hay sistemas de extracción manual y sistemas automatizados. En general los sistemas automatizados tienen mayor trazabilidad y permiten el procesamiento de un mayor número de muestras al mismo tiempo. El sistema manual, por el contrario, es operador dependiente, tengo que tener personal entrenado y el número de muestras que puedo manejar es menor. Siempre es importante entender que la utilización de kits comerciales es lo recomendado, y en lo posible que estos kits comerciales incluso sean verificados en el mismo laboratorio. Como metodología, ya vamos a la parte técnica, hay metodologías por medio de columnas, o sea, el aislamiento del ARN se utiliza utilizando columnas, es que se realiza ese aislamiento, y hay otros que en realidad son los que más se usan y los que tienen mejor rendimiento, que es el aislamiento por perlas magnéticas de ese material genético. En muchos casos, la sensibilidad de los métodos de extracción que utilizan perlas magnéticas es un poco mejor que aquellos que utilizan columnas. Con respecto a la amplificación por medio de la RT-PCR, es importante conocer que en el medio tenemos tanto kits comerciales, que hay de diferentes marcas, que a su vez tienen diferentes objetivos moleculares, y la puesta a punto también de algunos centros con test in-house, que los ponen a punto en el mismo centro, pero la mayoría de ellos son protocolos que fueron recomendados por la OMS para un poco combatir esta pandemia. En muchos casos en el informe ustedes podrían observar algunos de estos objetivos moleculares que están aquí, como el RDRP, el objetivo molecular E, N, WRF, que son diferentes según el kit aplicado. En muchos casos hay médicos que te preguntan si es posible que la probabilidad de falsos negativos se deba a que la PCR no está reconociendo el objetivo. Y eso en realidad, si lo tomo como un análisis global del país, es muy poco frecuente, porque justamente como los diferentes kits o protocolos se están dirigiendo a diferentes zonas, es poco probable que en cada uno de ellos surjan mutaciones que impidan el reconocimiento de los primers, que son los que pegan con especificidad. Sepan que la técnica en sí mismo, sacando un poco la etapa de variabilidad preanalítica, o sea, si yo coloco una ARN, la posibilidad de amplificación, de la prueba de amplificación en sensibilidad y especificidad, seguramente es mayor a un 98% y 99% de especificidad. O sea que la técnica en sí es buena. En los diferentes laboratorios vamos a encontrar diferentes equipos, y dentro de ellos tenemos equipos que son de respuesta rápida, pero que permiten un análisis de un número de muestras relativamente escaso. Por ejemplo, como es el FilmArray, que permite procesar de a una muestras, pero que en 2 horas puedo tener el resultado, o menos, el tiempo de análisis. El GeneXpert, que muchos sabrán por ahí que están en muchos laboratorios también, y en general la mayoría tiene abiertos los accesos para 4 módulos, o sea que permite procesar hasta 4 muestras a la vez, también en 2 horas podría tener el resultado, o plataformas un poco más grandes que permiten análisis de hasta 12 muestras, como es un equipo que es el Elite Ingenius, que también están en algunos centros. Esto permite, ustedes piensen que a veces cuando yo trato a un paciente, como siempre pienso en ese paciente, pero tengo que saber si en el laboratorio dispongo de pruebas rápidas, o si es un paciente que yo voy a necesitar la respuesta de ese estudio, pero seguramente esto se incorpore a una tanda de procesamiento que va a requerir un tiempo mayor. Entonces, tengo que tener en cuenta esas cosas para entender cuál es el tiempo de respuesta que espero. Después, hay otros laboratorios que se disponen de plataformas de alta capacidad, en el cual se pueden procesar hasta 96 muestras. Aquí el procesamiento es básicamente por tandas, pero el tiempo de demora de procesamiento, solo de procesamiento, sin involucrar las etapas preanalíticas de preparación de la muestra,
pueden llegar a ser de 6 a 8 horas. En general, los tiempos de respuesta más o menos rápidos rondan entre 24 y 48 horas el tiempo de respuesta para un COVID. En los centros que más o menos trabajamos, estamos demorando alrededor de las 24 horas el diagnóstico de COVID. Para un poco resumir todo esto que hablamos de los falsos negativos, dijimos que para el hisopado nasofaríngeo y la prueba molecular se habla de que aproximadamente tiene un 75% de sensibilidad diagnóstica. O sea, quiere decir que estamos perdiendo un 25% por diferentes factores. Este 25%, de lo que componen este 25%, la gran mayoría, más del 90% de esto, corresponden a errores o dificultades o problemas que pueden ocurrir durante la etapa preanalítica. Toma de muestra, transporte y almacenamiento. O sea que la etapa preanalítica, si yo la puedo controlar, de alguna manera mejora este desempeño de 75% que estoy viendo. Nosotros lo que vimos es que la etapa, una vez que el paciente entra en una etapa sintomática, la sensibilidad de la prueba molecular, por la experiencia que más o menos tenemos, seguramente es superior al 90%. Pero obviamente esto involucra también otras cosas, como vimos, como es la etapa evolutiva del paciente. Específicamente en la analítica, o sea, cuando hablo de la extracción y la PCR, hay una posible variación o pérdida de la sensibilidad en aquellos kits o el protocolo que se use en la extracción de ácido nucleico. Esto puede variar un poco la sensibilidad, específicamente en aquellas muestras que son de baja carga. Sin embargo, la probabilidad o la pérdida de sensibilidad por parte de la PCR es bastante baja. Cosas para resaltar y ya un poco para ir terminando, que creo que está bueno que lo tengan en cuenta, que el periodo de incubación aproximadamente es de 5 días, de media, o sea que puede ir de 12 a 11 días, que obviamente que hay una proporción significativa de pacientes asintomáticos, que esto hay que evaluarlo según la población, y obviamente esto se sacan de estudios poblacionales. Hay estimaciones que dicen que rondan alrededor del 20-30%. Creo que siempre es importante, como decía Raquel también, el considerar cuál es la situación epidemiológica que tenemos hoy en nuestro país, con un baja frecuencia de casos positivos. En particular, cuando vemos recomendaciones que hacen a la parte quirúrgica, lo que vemos es que en general estos test se solicitan en diferentes trabajos científicos, las pruebas entre 24 y 72 horas previo al acto quirúrgico, y en general en esas 72 horas, o 48, obviamente que hay un régimen muy estricto en la limitación de visitas. Cuando se producen son menos de 15 minutos, a más de 1,5 metros de distancia, obviamente con todos los elementos de seguridad apropiados. En cuanto a las bases y limitaciones de la PCR, tengo que considerar que la prueba de PCR podría llegar a ser positiva por 3 semanas o incluso más, fundamentalmente en aquellos pacientes críticos, que existe o está determinado una transmisión presintomática, pero en general no contribuyen en gran medida a la transmisión total, simplemente ronda el 5%, 5 o 6%. La excreción faríngea del virus es alta durante la primera semana fundamentalmente, teniendo un pico a los 4 días después que se instalan los síntomas. El ARN se puede detectar a nivel de nasofaríngeo incluso después del 5.º día, aunque más allá del 5.º día, a pesar de que lo puedo detectar, difícilmente se ha demostrado la replicación activa en el tracto respiratorio superior. La amplificación por PCR en materia fecal también podría llegar a ser positiva, pero en general este material que se aísla no es infeccioso según algunos de los trabajos que han evaluado por medio de cultivos virales. Y según algunos de estos mismos trabajos, no se ha detectado el virus que sea infectante cuando se analiza sangre u orina. Me parece que es importante, y para terminar ahora sí, es muy gráfico este esquema,
que lo sacamos es un esquema que publica el gobierno español, el Instituto de Sanidad de Carlos III de Madrid, que los que nos pone frente a 4 escenarios clínicos diferentes, en el paciente asintomático, en el leve, en el grave y en el crítico. Y cómo se desempeña cada una de las pruebas en función del cuadro clínico que tiene. Veamos. Cuando vean acá que IS implica el inicio de los síntomas, o sea que a mi izquierda, a izquierda de esto, es toda la parte presintomática, o sea, la única prueba que es capaz de detectar, de ser positiva en el periodo presintomático, es la RT-PCR por hisopado. Obviamente que la sensibilidad va a ir aumentando hacia el inicio de los síntomas. O sea que al inicio de los síntomas, la prueba recomendada es la RT-PCR. Aquí no se tienen en cuenta aún los anticuerpos. En esta etapa también, en el caso de que generalmente es la etapa de mayor transcripción, de mayor replicación viral, obviamente que se asocia a una prueba antigénica positiva. O sea que de utilizarse esa prueba antigénica, es importante saber que este paciente debería en general presentar síntomas para poder tener la mayor sensibilidad posible de la prueba. Un poco avanzado hacia el tercer o cuarto día de sintomatología, como vemos en el esquema, la RT-PCR empieza a perder sensibilidad fundamentalmente en los pacientes que no presentan síntomas. Sin embargo, mantiene un buen desempeño todavía en los pacientes leves, graves y críticos. Si avanzamos hacia el fin de la primera semana del inicio de los síntomas, la RT-PCR sigue disminuyendo su sensibilidad, en este caso pudiendo perder a algunos pacientes que tuvieron una sintomatología leve, aunque sigue estando persistente en los pacientes graves y críticos. En este caso comienzan a positivizarse fundamentalmente las pruebas que son a base de anticuerpos totales e IgM, pero como decía Raquel, con aquellas limitaciones que en general corresponden a la positividad de IgM con la posibilidad de reacciones cruzadas y posibles falsos positivos. Hacia el día 14, o sea, finalizando la segunda semana de inicio de los síntomas, empiezan a ser importantes aquí sí las pruebas de anticuerpos, específicamente porque empieza a aparecer la IgG, que es más específica, y fundamentalmente porque va perdiendo sensiblemente la sensibilidad de la PCR RT. Entonces, en estos pacientes, el paciente grave, incluso en esta etapa, 14 días después del inicio de los síntomas, la positividad de la RT-PCR puede ser errática. Sin embargo, los anticuerpos totales aquí sí comienzan a tener un rol un poco más importante, complementando la técnica molecular. Y al final, la técnica molecular tiende a negativizarse, incluso en los pacientes graves, aunque puede permanecer en los pacientes críticos hasta 40-50 días, como describen algunos trabajos. En esta etapa los anticuerpos pasan a jugar un rol importante a la hora de las dudas diagnósticas que pueda tener con este paciente. Para finalizar ahora, simplemente mostrarles lo que deberían ustedes ver en un informe, fundamentalmente las horas de ingreso y egreso, por lo que decíamos, las fechas, porque por el tiempo que pudo haber pasado hasta el análisis desde que yo hice la toma de la muestra. Creo que es importante que se destaque cuál es la plataforma usada, y en general esto también para cuál fue el protocolo utilizado, con cuál es el objetivo molecular. Aclarándose siempre qué tipo de muestra se utilizó, y obviamente con la firma de la validación del médico correspondiente. Creo que es importante destacar que lo que van a ver en la mayoría de los estudios es no detectable o detectable, que sería sinónimos en este caso, podríamos decirle el no detectable obviamente de negativo, y el detectable de positivo. Ya digo esto y aclaro esto porque muchas veces preguntan, y no acostumbrados a esta nomenclatura, se nos puede complicar, pero en realidad es muy sencillo. Es no detectable, la técnica no es capaz de poder amplificar el virus en esa muestra. Y por acá terminamos, muchas gracias. No sé si tienen ahora, capaz que sería interesante
ver un poco las preguntas que tengan, ¿verdad? No sé si... Bueno, muchas gracias. Muy clara la exposición. Para nosotros, como colectivo quirúrgico, como cirujano, la mayor preocupación surge ante el grupo de los pacientes que son asintomáticos. Surge en el grupo de pacientes que son asintomáticos y que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Y ahí es donde se plantea la discusión que ya ahora ha sido laudada en parte por una resolución de JUNASA y por un decreto ministerial de la tarde de hoy, donde a los pacientes que se van a operar de coordinación va a someter a una cuarentena, posteriormente a un triage clínico, si tiene síntomas o no sugestivos de COVID. Los pacientes que no lo tienen se operan con medidas de protección regular, y los que tienen o que tienen algún elemento sospechoso, solo ese grupo se va a hisopar. O sea que, desde el punto de vista del cirujano, digamos, la mayor preocupación surge frente a ese grupo de pacientes y frente al riesgo de operar un paciente asintomático, que significa un riesgo para el paciente por mayor índice de complicaciones postoperatorias, o exponer a un riesgo a todo el equipo de salud, que significa infectarse al no tomar las medidas necesarias frente a un paciente positivo. Entonces, por todo lo expuesto, digo, el estudio... Se te apagó el micrófono, Gustavo. ¿Lo anterior se escuchó? No, una parte no. La última no. No, digo, en realidad hacía referencia al interés, fundamentalmente, desde el punto de vista quirúrgico, del paciente asintomático, por el riesgo que implica operar un paciente asintomático, el riesgo para el paciente y el riesgo para para el equipo de salud. Pero es claro que, por lo que ustedes plantearon, el mejor estudio en ese grupo de pacientes sería la RT-PCR, con ese porcentaje, digamos, esa sensibilidad diagnóstica alta. En realidad el método tiene una sensibilidad muy alta. El tema es que lo que bajaría esa sensibilidad serían los factores que vos mencionabas, Pablo, lo preanalítico, digamos, que tiene que ver con la toma de la muestra, la característica del hisopo, la forma como se conserva la muestra y cómo se transporta. Eso sería lo que baja el rendimiento desde el punto de vista diagnóstico. Exacto. Exacto. Bien. Yo creo que eso, pero creo que eso es lo más importante que quisimos incluso transmitir, que hacer hincapié en intentar controlar esas etapas que habitualmente a veces nosotros dejamos por dado o entendemos que se va a cumplir, y a veces la muestra puede incluso desde hacerse el hisopo y quedar arriba de una mesada, de que no se guarde en frío inmediatamente, de que el laboratorio coordine para el otro día, para enviar. Hemos visto y hemos tenido llamadas de gente del interior con gran dificultad para poder enviar las muestras, por el tema de la frecuencia de transportes, para ver que a veces juntan, sacan cada 2 días y envían, y ahí ya perdimos 48 horas. Entonces me parece que insistir en que eso quizá es lo más importante para el éxito de la prueba, creo que es crucial. Sumado a lo que vos decías, en este caso para ustedes es muy importante el paciente asintomático, pero no se olviden que también de la sintomatología leve, ¿no? El paciente que está con una rinitis, el paciente que a veces ni siquiera parece un COVID, ni siquiera nosotros percibimos que tiene una rinitis, y sin embargo puede ser una sintomatología leve, y podríamos estar algo que nos ponga en la sospecha para pedir un test, ¿no? Y que sea positivo. Pero sin duda en el paciente asintomático, porque además nosotros cuando vemos, el paciente puede no tener síntomas. En ese caso yo tengo que en realidad hacer la disquisición. Esto es
un asintomático o es un presintomático. Quizá en los días posteriores el desarrollo de sintomatología, pero para ustedes tienen que definir hoy a ver cuál es el estatus de ese paciente para hacerle la intervención quirúrgica. Entonces creo que esas medidas de entender cuál es la situación clínica actual del paciente y entender cuál es la mejor prueba y qué factores controlar para contribuir a ese éxito de la prueba, como que son los ítems más importantes creo que de este tema, de esta temática, ¿no? No sé si capaz que tenía alguna consulta o eso. Sí, mira, si ustedes pueden ver, leer el chat, si no yo le leo, hay una pregunta acá del doctor Fernando González, que dice, Sí. la pregunta es, paciente asintomática que ha tenido 3 PCR positivos, el último a los 45 días del inicial. Pregunta, ¿eso indica virus activo y qué porcentaje persisten más de 14 días positivos después de estar asintomáticos? ¿Y qué se haría con estos pacientes? Bueno, no sé, en realidad lo que se vio, más que nada porque o sea, los lugares donde se hacen estos estudios para corroborar, se requiere hacer cultivos virales, ¿verdad? Entonces se requieren laboratorios de alto nivel de complejidad y de seguridad. Los trabajos que hemos visto dice que sí, que obviamente que hay pacientes que persisten mucho tiempo y en general está vinculado a los pacientes graves o críticos que llegan hasta los 40 días. No es habitual ver pacientes asintomáticos que persistan mucho tiempo, aunque hemos tenido algunos pacientes puntualmente, pero lo que reflejan esos trabajos es que en general después de pasada los 10 días, 14 días del inicio de los síntomas, aquel paciente que tiene una sintomatología leve, en general la PCR puede persistir positiva, pero en muchos casos no quiere decir que haya un virus infectante, que es un poco lo que estuvimos hablando hoy. No sé si sí, creo que eso es muy importante destacar porque nos hemos dado como forma de medir la evolución y nos hemos dado como forma de sacar a un paciente asintomático de la cuarentena, ¿sí? O incluso de cambiarlo de una corte de COVID a una sala general, no COVID, con la PCR. Y es una forma que nos hemos dado porque no tenemos otra forma de evaluar si el virus, ¿sí?, está vivo o no está vivo, porque los cultivos celulares no se hacen en el diagnóstico diario. Entonces, la forma más cercana que tenemos para medirlo es esta, pero que haya RNA solo significa que hay material genético aún, y no significa que haya transmisión. Con esto quiero decir, 45 días, 30 días puede ser una PCR positiva, puede haber material genético del virus, pero eso no es igual a transmisión. Es la forma que nos hemos dado y que se ha dado el mundo porque no tenemos otra, pero no es lo mismo. Ahora, si ustedes me dicen qué tenemos que hacer mientras se mantenga la PCR positiva y considerarlo como que puede haber transmisión, porque no tenemos cómo asegurar que no la hay, ¿sí? Si bien en lo teórico no es lo mismo, no tenemos la otra forma para asegurar que no hay transmisión, por lo tanto hay que considerar que ese paciente puede seguir siendo un positivo. Tenemos algunos pacientes asintomáticos en los cuales ha empezado o hemos detectado cargas virales muy altas que se han mantenido positivos más allá de los 45 días. No es lo frecuente, pero los vemos. Ahora, si ustedes nos preguntan, como dice allí, ¿qué porcentaje persiste más de 14 días? Y bueno, no lo tenemos como tal establecido, no podría decir ese porcentaje porque depende un poco de la experiencia en cada uno de los centros. Nosotros en algunas instituciones donde testeamos y hacemos un promedio de más de 100 muestras por día, vemos que algunos pacientes asintomáticos se mantienen positivos. No son muchos, pero los hay. Bien, muchas gracias. Doctor Andrés Salón. Quería hacer un comentario. Sí, en primer lugar quiero felicitarlos porque realmente me parecieron que fueron muy buenas las exposiciones, sumamente útiles además, para nosotros que es un tema que realmente lo manejamos poco. Quiero felicitar además a la doctora Ballesté porque yo la conocí cuando era interna en el servicio de posgraduados, no sé si el doctor Baliña se acuerda que nosotros éramos residentes. Ella es mucho más joven que nosotros, ¿no? Pero igual,
Y bueno, y realmente nos ha enseñado un montón de aspectos que son sumamente útiles, ¿no? Y creo que lo importante de esto es bajarlo un poco a la tierra, o sea, qué es lo que nosotros podemos interpretar o entender para aplicarlos en nuestro trabajo quirúrgico, que es un poco lo que nos tiene un poco desvelados, ¿no? Yo por lo que entendí, lo que ustedes dijeron, el rey de los test es el PCR, me parece, porque es el que detecta material genético del virus directamente. Y eso además es el que lo hace más precozmente. Entonces es el que tiene más sensibilidad y más especificidad. Quizás cuando se optimice la toma de las muestras y el procesamiento llegue casi un 90% más. Y creo que eso es el terreno de más confiabilidad que les da a ustedes un poco para confirmar la enfermedad, la infección, en definitiva. Yo un poco para no les haría 1000 preguntas, pero para ser concreto, ustedes en definitiva, ¿qué estrategia recomendarían fundamentalmente para los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, sobre todo de urgencia y de coordinación, casos oncológicos en supuesta fase avanzada, y qué recomendaciones se establecerían para el personal de salud, fundamentalmente con respecto a los testeos, para evitar los contagios y la enfermedad justamente en el personal que más hay que preservar? Esas son 2 preguntas concretas que quería hacerles. Bueno, gracias Andrés. Pasaron muchos años desde el internado hasta ahora, pero bueno. Yo creo que en el paciente de coordinación, en el paciente asintomático que se va a coordinar para la cirugía, ese paciente hay que hacerle entre las 24 y 48 horas previas, ¿sí? Hacerle un RT-PCR con un buen hisopado nasofaringeo. Me parece que esa es la vía, porque es un asintomático. Y en ese periodo de las 24 a 48 horas hay que ser muy estricto con los contactos de ese paciente, porque ese paciente se puede infectar en ese periodo. O sea que es estudio diagnóstico y sabemos que el día 48 horas antes no era negativo, por lo tanto, bueno, me parece que es lo más cercano que podemos tener. Eso es la coordinación y es RT-PCR 24-48 horas antes. En la urgencia la situación cambia, porque si estamos ante una cirugía de urgencia, ustedes requieren una respuesta relativamente rápida, no de 24 ni de 12 horas, y eso nos está pasando con bastante frecuencia. Nosotros diríamos que para las operaciones de urgencia lo ideal sería trabajar con técnicas de biología molecular rápida, en un solo paso, como son el FilmArray, ¿sí? O como es el GeneSpert, ambos para COVID. ¿Qué problemas tenemos con esto? Es que el FilmArray, Estados Unidos no ha liberado la producción de los cartuchos para COVID-19 para América Latina. O sea que todo se está usando en Estados Unidos. O sea que, con suerte, si mejora la situación de Estados Unidos, nos llegará algún cartucho. Tenemos FilmArray en gran parte de los lugares donde trabajamos, pero no tenemos cartuchos. O sea que el FilmArray yo diría que no contamos con esa herramienta. Con la herramienta de GeneSpert contamos en la mayor parte de los lugares de trabajo, de las instituciones, y se liberaron ahora los cartuchos para GeneSpert, pero se liberaron en un número que es muy bajo, o sea, ingresaron 500 al país y más o menos una distribución de 50 para cada institución, lo que no hacemos nada, o sea, con eso. Entonces, es muy difícil considerar que tenemos esa herramienta porque en la práctica no la tenemos. Esa es la realidad, porque los 50 se los van en 4 días utilizando en urgencias quirúrgicas. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda en las cirugías de urgencia, que aquellos lugares que no pueden contar, que van a ser la mayoría del país, no pueden contar con un GeneSpert para decir negativo o positivo, que ese estudio está en 1 hora pronto. Bueno, en esos lugares que no tenemos, insisto, no porque no se quiera comprar, sino porque está limitado el uso a América Latina, o sea, también esto es una producción de Estados Unidos, o sea que no llegan. Ahí lo que nos queda es considerar al paciente que hay que operar como urgente, como un probable COVID, no nos queda otra. Más allá de que el paciente, con todas las disquisiciones que podemos hacer, si es un paciente sintomático con síntomas respiratorios, más probabilidad de que lo sea. Si es asintomático, quizás no lo sea, pero las medidas tienen que ser las mismas que ese paciente sea un COVID. En cuanto al testeo en el personal de salud, bueno, ahí hay múltiples propuestas
desde testear testear solo a los asintomáticos, cualquier sintomatología en personal de salud debería testearse rápidamente, eso sí, es indiscutible. Y luego hay otras propuestas de testeo para que tengan valor en el personal de salud, tienen que hacerse en forma seriada, ¿no? En forma seriada para asegurarnos que, bueno, que si hoy somos negativos y nos infectamos en 48 horas, lo podamos detectar a los pocos días después y evitar la transmisión al resto. O sea que lo que podemos decir del personal de salud hoy para testear es testear a todos aquellos contactos de positivos, sin duda, ¿sí? Testear a todo personal de salud que tenga cualquier sintomatología que pueda estar vinculada con COVID, es lo otro seguro. Y luego, bueno, el resto son estrategias que hay que disponerlas en función de un poco el riesgo que tiene el personal de salud, ¿sí? A estar expuesto o no. No es lo mismo el personal de salud que va a estar expuesto a la emisión de aerosoles en forma permanente, como pueden ser las situaciones en un ambiente quirúrgico, ¿sí? Que el personal de salud que no va a estar expuesto a eso. Entonces hay que clasificarlos en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo y establecer el testeo en función de esas características.